A ver si ya les aparece eso. Bueno, pues muy buen día. Nosotros vamos a presentar nuestro trabajo que consistió en investigar y representar una fuente de tensión de corriente continua. Bueno, nosotros somos de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla y trabajo con mis compañeros Manuel Rosales Garizurieta y Esteban Antonio Méndez Ruiz. Yo soy Alan Dávila Segura. Bueno, Y nos vamos rápidamente a lo que es un diodo. Un diodo básicamente es un componente electrónico que permite el paso de la corriente en un solo sentido. También su diagrama es como se puede ver abajo de la figura real. Es un triángulo con una pequeña línea en la parte de arriba que indica hacia dónde va a ser el paso de dicha corriente. Y dentro de los diodos existe el diodo Zener, que es también una parte muy importante de nuestra fuente, porque el diodo Zener, como se podrá ver en la siguiente diapositiva, ahí está. Porque el diodo Zener conduce en la dirección inversa cuando se alcanza un determinado voltaje. Esto es conocido como la tensión de Zener, la cual tiene dos maneras de representarlo en los circuitos, pero la que está abajo de la imagen real es la que más se usa, es la que comúnmente se usa para identificar este tipo de diodos. Bueno, como comenté en un inicio, nuestro trabajo consiste en realizar una fuente de tensión de corriente continua. Así que lo que vamos a hacer es, primero tomaremos un voltaje de 220 volts, el cual lo tomamos en cuenta ya que este es un voltaje pues, muy utilizado en Europa. Y estamos utilizando una función senoidal, por lo cual nuestra corriente irá variando a través del tiempo. Este circuito posee diversas etapas, las cuales va pasando a lo largo de todo su proceso, a través de cada dispositivo. Nuestra primera etapa es, ah, tenemos dos etapas realmente, pero la primera etapa no es como tal una que tose en cuenta. Tras pasar el transformador, lo único que va a pasar es que el voltaje de 220 volts se reducirá en una escala de apenas el transformador. Como se ve en la imagen, es un transformador de una escala de 10 a 1, por lo cual nuestro voltaje se reducirá solamente un 10%. En este caso tendremos un voltaje de salida de 220 volts en nuestro circuito. Después estamos en la etapa del rectificador, la cual se llevará a cabo a través de un puente de diodos. Este puente de diodos lo que hace es que solamente deje pasar la corriente bueno, el voltaje en un solo sentido. Normalmente utilizando solo dos diodos, lo que pasaría es que nuestra función senoidal inicial perdería, perdería las partes negativas, ya que no, no transmitiría ese voltaje. Sin embargo, al usar cuatro diodos conectados de la forma que se ve en la imagen, logramos hacer que la señal se transmita a través de todo su, se transmite a través de todo su proceso sin perder energía en ningún momento. Nuestra siguiente etapa va a ser la etapa de filtro, la cual utilizaremos un capacitor, el cual previamente tendremos que calcular dicho valor para poder obtener una gráfica como se ve en la imagen. Este proceso se lleva a cabo ya que el capacitor es un dispositivo el cual constantemente está en un proceso de carga y descarga. Al inicio, como se puede ver la gráfica, el capacitor va a empezar a cargarse. Sin embargo, al llegar a cierto voltaje, que debe ser su límite, este empezará a descargarse rápidamente porque ya alcanzó, como dije, su límite. Sin embargo, el capacitor reacciona al instante, casi casi. Por lo que, al instante de que empieza a descargarse, en ese mismo instante vuelve a cargarse. Por lo cual, en vez de generar una recta hacia abajo, simplemente le está dando una función como se muestra en la imagen, la cual va a repetir ese proceso hasta que se desconecte el sistema. Por último, la etapa más importante en este caso sería la de regulador, ya que siguiendo después de la etapa de filtro, nuestro diodo de Zener va a detener ese cambio del capacitor.
En este caso estamos usando un diodo que aguanta un voltaje de hasta 27 volts, por lo cual ese será el límite de nuestro filtro, o nuestro regulador. Cuando llegue a ese voltaje, nuestra función se detendrá en ese punto exacto y pasará a ser de una función senoidal como un inicio a una función continua. Muy bien. Pues ahora veremos el diseño final de la fuente, como mencionaba mi compañero Manuel. Aquí se observan los dispositivos que utilizamos, bueno, ahorita explicaremos cómo obtuvimos principalmente el capacitor 1 que se observa acá con un valor de 101 microfaradios, así como esta llamada resistencia 1 o resistencia de carga con un valor de 243 ohms. Estos valores fueron calculados a través de fórmulas que encontramos y bueno, se explicarán más tarde. Como mi compañero Manuel ya explicó, acá tomamos la señal con un voltaje de 220 volts. Y bueno, acá está el transformador. Y este es básicamente el diseño de la fuente, que es lo más básico. Ahora bien, para comprobar que estos valores son correctos, pasaremos primero a demostrar estos cálculos. Así es, y para estos cálculos fue necesario encontrar en una tabla del capítulo 3 el diodo de Zener que nosotros ocupamos, que fue el 1N4750A. Este, como bien lo decía Manuel, tiene un voltaje máximo de 27 volts y su corriente, que es la que nos interesa para todos los cálculos, es de 0.25 amperes, mientras que el voltaje de rizado que permite es de 20.6 y bueno, la frecuencia es la que elegimos para nuestra fuente que es de 60 Hz. Para sacar la capacitancia, lo que hicimos fue de la ecuación del voltaje de rizado, fue despejar lo que viene siendo la capacitancia, que nos queda la corriente que permite pasar sobre dos veces la frecuencia por el voltaje de rizado, que como se puede ver más adelante, pues se hace la operación y nos dio al final 1.01 por 10 a la menos 4 faradios. Y bueno, este dato nos sirve más adelante para la resistencia de carga, mientras que el voltaje de corriente continua, que es el BC, se saca restándole del voltaje máximo, que son nuestros 220 volts, el voltaje de rizado, 2. Eso nos da un total de 209.7. Esto nos sirve para sacar el FR, que básicamente es dividir el voltaje de rizado sobre el voltaje de corriente continua, que nos da 0.098. Todos estos nos dan de hecho datos indispensables para resolver la ecuación de la resistencia de carga, que es 1 entre 4 veces la raíz de 3 por la frecuencia, por la capacitancia, por el FR que sacamos arriba. Haciendo todos los cálculos necesarios nos da 243.04 ohms. Así sacamos lo que viene siendo la resistencia de carga y también se obtuvo más arriba la capacitancia necesaria para que el circuito funcionara de manera correcta y las curvas salieran de la manera esperada. Bien, ahora que ya sabemos cómo obtuvimos estos valores de la capacitancia y la resistencia de carga, veremos el siguiente diseño, que es para sacar una prueba de una gráfica de voltaje contracorriente. Lo que se hizo acá fue colocar un diseño de una fuente en corriente directa de 50 voltios y un potenciómetro, que es el que se observa acá, de 1 kilo ohm. Vaya, lo siguiente que podemos hacer es simular, que es lo que nos permite este software llamado Multisim. Y acá nosotros
al variar el valor del potenciómetro, veremos cómo cambian los valores del voltaje y de la corriente. Esto es de lo más importante que realizamos para realizar después un análisis que veremos a continuación. Bien, al sacar estos valores, podemos observar el Zener en directa se refiere, perdón, al voltaje, lo vuelvo a compartir, a cuando tenemos la fuente, pues colocada el lado positivo, circulando de este lado de la corriente. Y bien, para esto tenemos unos valores, eh, aquí están registrados en voltaje y amperes, y bueno, acá el potenciómetro lo colocamos al 0.001%. Y fuimos dando distintos valores en porcentaje, vaya hablando del potenciómetro, para después poder graficar. Esta gráfica es el comportamiento del diodo Zener, que es el modelo que dispusimos para nuestra fuente de voltaje. Y bueno, es un modelo 1N4750A. Como había mencionado mi compañero, tenemos un valor del voltaje de 27 voltios. Y este 27 voltios será registrado aquí, se puede ver, 27 voltios que es el valor máximo que obtiene este Zener. Y bueno, acá pues ponemos Zener en inversa, puesto que en el siguiente, aquí, aquí se puede observar cómo está colocado a la inversa. Es decir, ahora el lado negativo va a fluir de este lado. Por lo que aquí obtendremos valores negativos cuando simulamos. Esto está colocado al revés. Aquí está, se ve menos 27 voltios, que es el valor máximo. Cuando nosotros variamos, llegamos al 100% y no cambia. Podemos observar que mientras, mientras más grande sea el valor del potenciómetro, llegará a su valor máximo, que es el valor del Zener. Y bueno, regresemos a la gráfica. Aquí en la gráfica ya se puede observar el comportamiento, que vaya, los valores son extremadamente pequeños, ya que vienen en pico, en nano y en miliamperes. Acá se observa. Y bueno, por otra parte, se realizó el mismo análisis, pero para un diodo rectificador. Este no es Zener, simplemente es un diodo normal de modelo 1N 3491. Y bueno, acá se observa la diferencia en el gráfico. Se realizó el mismo procedimiento y bueno, esto fue lo que obtuvimos. Así que finalmente, bueno, podemos presentar lo que hicimos acá, la simulación, y recalcar que este software Multisim pues nos fue de gran ayuda para realizar esta práctica. Bueno, por nuestra parte, eso sería todo. Y bueno, para cualquier duda, dejamos nuestros correos para resolver. Muchas gracias.